Bueno, vamos a conversar un rato con Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Siempre lo molestamos y hablamos de un hecho lamentable, recurrente, inadmisible para mí en la Argentina, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la carencia. Yo creo que el censo no solo nos va a demostrar cuántos somos, sino todo lo que nos falta o todos los problemas que tenemos. Yo escuchaba cuando muchos decían, bueno, están censando a los sin techo como una cosa pasajera, y la verdad que tendría que darnos vergüenza hablar de la gran cantidad de gente que hoy vive en la calle, porque no tiene ni siquiera dónde poder protegerse. Agustín, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. Estamos trabajando ya. Trabajando después del día de ayer. ¿Alguna reflexión sobre lo que podemos ver de esta Argentina, de este momento, que no solamente un censo sirve para ver el número de habitantes de un país, ¿no? Sirve como radiografía para ver, entre otras cosas, qué tenemos y qué no tenemos? Mire, en realidad los distintos censos que hemos venido teniendo en estos años han caído en situaciones muy particulares, ¿no? El 2001 fue la crisis justamente que estábamos atravesando. Fue complejo ese operativo censal y mostró a principios de este siglo, hace más de 20 años, las fuertes carencias que ya tenía estructuralmente todavía la sociedad argentina, todavía y nuevas, ¿no? Todavía porque algunas que no había podido resolver durante la etapa de modernización de los años 50, 60, 70, y que también llegaron y se mantuvieron durante la etapa de los 90, a pesar de los procesos de modernización. Una parte de la sociedad argentina quedó atrasada. El censo 2010, que vino después de un proceso de reactivación de la primera década del siglo XXI, pero que viene también después de la crisis del 2009, y donde ya se había agotado la etapa de recuperación productiva y laboral de Argentina, y que nos agarra después de una pandemia, pero también después de 10 años de estancamiento, sin creación de empleo. Y que entonces, ¿qué va mostrando la realidad argentina hoy? ¿Qué va a mostrar este censo? Más allá del tema de pobreza por ingresos, que no lo va a hacer porque no midió ingresos, claro, y por tanto no midió pobreza por ingresos, va a mostrar las pobrezas más estructurales que tiene la sociedad, en términos de vivienda, de acceso a la educación por parte de adolescentes y jóvenes, la marginalidad estructural de villas y asentamientos, los sin techo que usted mencionaba, también carencias en materia de acceso a trabajos plenos, genuinos. Por otra parte, va a mostrar que hemos tenido avances en otros derechos, que las pensiones o jubilaciones están casi cubiertas en un 95% de nuestras personas mayores, pero que al mismo tiempo tenemos una importante cantidad de niños, millones de niños, diría, que están todavía viviendo en hogares hacinados, en condiciones todavía infrahumanas. Bueno, va a mostrar una Argentina desigual. Esto es lo que creo que nos va a mostrar. Sí, muy compleja. Y todavía estancada, claro, a pesar de que hay segmentos muy modernos y muy dinámicos. Por eso mismo también una sociedad muy desigual, con fallas estructurales muy fuertes. Con un 50% de una sociedad que está siendo asistida por algún programa social, por algún dinero que viene por parte del Estado, si no puede ni siquiera intentar comenzar su vida. Exactamente, y esto porque no hay trabajo, no hay buenos trabajos, no es que la gente no trabaja haciendo changas, recibiendo esos programas sociales, pero también realizando trabajos informales o de indigencia, que no alcanzan para cubrir lo que se conoce como la canasta de pobreza, la canasta básica total de bienes y servicios y alimentos, que ahora está en 90.000 pesos, y que un trabajo hoy, la mitad de los trabajadores en Argentina ganan menos, los que trabajan, tanto formales como informales, ganan menos de 50.000 pesos. Agustín, buen día, soy Mariana Contartesi. Yo tengo dos consultas puntuales. Hoy, ¿cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Para saber de dónde estamos cuando ayer se finalizó el censo, para después comparar, ¿no? La última medición del INDEC dio alrededor de entre 37 y 38% en el segundo semestre del año pasado. A nosotros nos dio algo más que 40 en el tercer trimestre del año pasado, con una encuesta propia. Siempre nos da un poquito más,
pero lo que sí es cierto que tendió a bajar post-pandemia, pero que en este momento estamos más cerca del 40 que del 35. ¿Y cuánta gente es el 40%? Y bueno, vamos a saberlo bien con el censo, pero estamos hablando de más de 16 millones de personas, ¿no? De 16, perdón, sí. 16 millones. 16, más de 16 millones de personas. Bueno, y dentro de esa situación, dentro de esos más de 16, 17, lo sabremos con el censo, sí. Porque estamos calculando alrededor de 45 millones de personas, 40, 25 a nivel urbano, pero vamos a verlo. Pero dentro de esos tenemos la población que tiene pobreza extrema, nada, cuyos ingresos no reciben, no pasan los 40.000 pesos, y esa población es casi de 4,5 millones, 5, ¿no? Salvia, Horacio Ricci lo saluda. De la pobreza que hay en la Argentina, ¿hay más pobreza en los chicos? Sí, porque son los hogares con niños los que tienen varios temas. Un tema es que hay menos perceptores de ingresos. La única ingreso agregado que tienen los hogares pobres con niños es tener un programa social de aguache, de asignación universal por hijo, que está girando alrededor de, creo que 7.000, 8.000 pesos por chico, pero y más algún complemento por alimentación, tarjeta alimentaria, eso. Pero son más pobres en los niños que otros grupos poblacionales, porque viven en hogares más numerosos, con menos perceptores o con perceptores con mucho menos ingresos. Los segmentos pobres, ahí hay temas demográficos en juego. La transición demográfica que ha reducido la cantidad de la tasa de fecundidad femenina se ha acelerado en las clases medias profesionales, pero en los sectores populares viene rezagada. Y esta situación hace también que en los hogares con niños los hogares sean más pobres, porque bueno, hay menos perceptores y los ingresos que reciben las familias de los sectores con más chicos no alcanzan para cubrir las necesidades de esos niños, ¿no? Ni del grupo familiar. Exacto. Le hago la última, Agustín. ¿Cuánto influye? Porque acá alegremente se habla de inflación 6,7, 6. Algunos festejan, porque dicen bajó 0,7, ridículamente, ¿no? ¿Cuánto influye en la pobreza cada índice de inflación de esta contundencia? Bueno, a ver, no es tan fácil estimarlo, pero le voy a comentar algo. Primero, en primer dato, es que incluso la canasta básica alimentaria creció por arriba del índice general de precios. Llegamos al 6% en el último mes, pero la canasta alimentaria estuvo por cerca de 6,5, 6,7, ¿bien? Entonces, creció por arriba, lo cual esto afecta fuertemente, porque la situación... Es decir, los hogares requieren, para cubrirse de esta situación, de esta inflación, o que se le aumenten los ingresos, cosa que puede ocurrir, pero que está ocurriendo por detrás del aumento de los precios, de los alimentos y de otros bienes, pero lo más importante que requeriría es tener otro trabajo, otro empleo. Con eso cubriría esa necesidad. Y eso, por mucho que ha bajado el desempleo, no han crecido los empleos formales y plenos. Ahora, respondiendo a su pregunta, ese punto, digamos que si hoy por hoy bajáramos la inflación a un dígito, volveríamos a los niveles de 6, 7, 8% mensual, que ya también es mucho, pero en todo caso parámetro global podría ser similar. La pobreza en vez de 40 pasaría a estar entre 20 y 25%. Ah, mire. Es decir, la inflación hoy explica, una situación inflacionaria como crítica, como la que viene teniendo Argentina en los últimos 20 años, está explicando más del 15% de la pobreza. ¿Bien? Mucho. Entonces, después de eso, hay un 25% de población que, por mucho que bajáramos la inflación, no tendría posibilidad tampoco de salir de la pobreza si no es, como estábamos diciendo recién, con mejores empleos. Exacto. Con más y mejores empleos. Pero bajaríamos 15 puntos, o más de 15 puntos, la pobreza en un contexto de inflación normal. No sé si normal, pero por lo menos a niveles por debajo de los 10 puntos, en un dígito, 6, 7%. Esa situación permitiría una recuperación que facilitaría la planificación de los ingresos de los hogares,
acomodaría el sistema de precios, haría que las estrategias de los hogares balancearan mejor su presupuesto, haría que habría más trabajo, más empleo, más estabilidad. Bien, la situación inflacionaria es destructiva. Muchas gracias, Agustín, un gusto charlar con usted. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social del Observatorio.